Mucho gusto, señor presidente, señores secretarios de la Junta Directiva, Honorable Asamblea Legislativa presente en nuestra calidad de diputados y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa en ejercicio de la potestad constitucional que nos confiere el artículo 133 ordinal primero, exponemos al Honorable Pleno Legislativo. 1. Que el artículo 53 de la Constitución de la República mandata que el Estado debe garantizar la educación como un derecho de toda persona. Asimismo, la Constitución en el artículo 37 establece que el trabajo es una función social que goza de la protección del Estado, debiendo emplear todos los recursos a su alcance para asegurar al trabajador y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. 2. Que el ambiente laboral y organizacional en los centros escolares, así como la motivación docente, inciden significativamente en la calidad educativa, por lo que mantener una alta motivación en los educadores y el personal de apoyo debe ser un objetivo del sistema educativo. 3. Que uno de los elementos que motivan la labor del personal en las escuelas es, sin duda, el recibir el salario al que tienen derecho oportunamente. Sin embargo, desde hace más de 4 años, los empleados técnicos administrativos y muchos maestros horas clase contratados a través de los consejos directivos escolares CDE no reciben oportunamente su salario, llegando a tener retraso de más de 6 meses. Esta situación se produce porque el Ministerio de Educación hace efectiva la transferencia de fondos necesarios para el funcionamiento escolar, recursos con los cuales se paga el salario de este personal. Que la situación de impago de docentes, personal administrativo y técnico es insostenible, ya que se han visto afectados al punto que muchos tienen embargos, no tienen cómo sostener sus familias, ni en lo más básico como la alimentación. A lo anterior se suma el hecho de que los trabajadores contratados por los CDEs no reciben ninguna prestación de ley como ICS, AFP y seguros, violando las garantías constitucionales a las que todo trabajador tiene derecho. La presión sobre los directores de centros educativos es tal que se ven obligados a realizar actividades de recaudación para aliviar un poco la necesidad de los trabajadores, lo que los lleva a incumplir el precepto de gratuidad de la educación. 4. Que pese a que el personal contratado es prioritario para el funcionamiento de las escuelas, esta situación es recurrente, por lo que en diversas ocasiones organizaciones docentes han solicitado a las autoridades educativas que el personal afectado sea contratado bajo el sistema de ley de salarios, sin que a la fecha se haya tomado ninguna acción. Incluso esta Asamblea Legislativa, con fecha 29 de marzo de 2017, recomendó al señor Ministro de Educación resolver esta situación sin que hasta hoy se haya dado respuesta al problema. 5. Que es imperativo tomar las medidas pertinentes para regularizar esta situación y evitar demandas tanto para los directores como para las autoridades educativas. Al analizar la problemática junto a las organizaciones gremiales de educación, encontramos que la única alternativa es que los empleados afectados sean absorbidos bajo el sistema de ley de salarios. 6. La absorción a ley de salarios es viable, ya que el salario de aproximadamente el 60% de estos empleados alcanza o es superior al salario mínimo. Un 25% gana 2/3 partes del mínimo y solo un 15% recibe menos de la mitad del salario mínimo. Si es el MINED, utiliza los mismos recursos que ya asigna el presupuesto general de la Nación para el funcionamiento escolar, para financiar las plazas a crear en el sistema de ley de salarios, la absorción de estos empleados podría realizarse de la siguiente manera. A. Absorción de un primer bloque de empleados cuyos salarios son iguales o superiores al salario mínimo, utilizando la misma disponibilidad financiera que ya tienen asignada. B. Absorción de un segundo bloque de empleados cuyo salario es igual o superior a las 2/3 partes del salario mínimo, asignándole las plazas con calidad de media jornada. C. Establecer el monto presupuestario requerido para llevar a los empleados con salario inferior a medio salario mínimo a un salario de media jornada, a fin de encontrar en un segundo momento el mecanismo que permita el financiamiento de la creación de estas plazas. Si bien es cierto, con esta medida no se resolverían inmediatamente todos los casos, sí llevaría solución a un 85% de los empleados actuales. Esta medida aplicaría únicamente a empleados que contratados antes de febrero de 2018.
En virtud de lo anterior, solicitamos al Pleno Legislativo emita dictamen recomendable para que los señores Ministro de Educación y Ministro de Hacienda realicen a la brevedad posible una reforma a la ley de salarios en el ramo de educación para crear las plazas necesarias que garantizar los derechos de más de 3.000 empleados técnicos administrativos contratados antes del mes de febrero de 2018 por los consejos directivos escolares, utilizando la disponibilidad financiera ya asignada para ese fin a través del presupuesto de funcionamiento escolar. Plazas que serán asignadas al personal existente en modalidades de jornada completa o media jornada, a fin de que todos reciban su salario oportunamente y las correspondientes prestaciones de ley. Dios, Unión, Libertad, y tienen la firma de varios diputados que conforman este pleno legislativo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Emilio Correa.